Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Espero que estén bien desde sus casas. La verdad que es una alegría enorme poder compartir las buenas nuevas de salvación, lo que el Señor tiene para decirnos en el día de hoy. Vamos primeramente, hermanos, a tener una palabra de oración. Así damos comienzo y que el Señor esté guiando esta reunión. Oremos. Padre que estás en los cielos, cuántas gracias te damos por este día, Señor. Gracias porque a través de este medio nos permites poder llevar, Señor, el Evangelio a cada rincón, a cada hogar. Señor, te queremos pedir que estés bendiciendo esta reunión de principio a fin y que también bendiga, Señor, a Ernesto, que va a tener la responsabilidad de predicar, de dar las buenas nuevas acerca de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Dejamos esta reunión en tus manos, Señor, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la verdad que es un gozo poder estar acá compartiendo con ustedes la reunión, y me gustaría leerles un breve pasaje para que lo puedan escuchar desde sus casas y poder meditar brevemente en él. Y dice así, Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y qué lindas palabras, ¿no? Porque no importa de qué religión seas, no importa de qué pueblo seas, de qué ciudad, de qué país, de qué cultura, ¿no? Porque el Señor murió por vos también, murió por cada uno de nosotros. Y ahora me gustaría que pasemos a la siguiente parte, que son las alabanzas. Vamos a tener 2 alabanzas vamos a pasarlo en pantalla para que puedas cantar juntamente con nosotros. Medio el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz, mi Salvador, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque el
se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de ahora en más a nadie temeré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Sufrió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. En una cruz mi Salvador su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. Y qué lindo poder decir, ¿no? Que yo soy salvo por la sangre de Jesús, porque Él me salvó en la cruz. Y como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de Cristo es de quien te venimos a hablar en esta tarde. Y a cargo está nuestro hermano pastor anciano Ernesto López. Ernesto, que el Señor te bendiga.
llamado es su Señor. Y las furiosas tempestades no infunden ya temor. No podrá el mundo entero dar al alma paz. Solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solar. Él te ofrece solar. Buenas noches, hermanas y hermanos, queridos y amados en Cristo. Después de este tiempo de alabanza, vamos a considerar en esta oportunidad la lectura en el Evangelio, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. El tema va a ser Evangelio, poder de Dios para salvación. Dice así la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De estos dos versículos vamos a considerar 5 palabras: Evangelio, poder de Dios, salvación, justicia y fe. Y al considerar ella, vamos a la primera de ellas, que es la palabra Evangelio. Si queremos estudiar esta palabra, tenemos que hacer una pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y tenemos la respuesta en el mismo capítulo 1 de Romanos. Versículo 1 dice que el Evangelio es poder de Dios. Esto significa que Dios es el autor de las buenas noticias. El Evangelio no fue inventado por hombre alguno. En versículo siguiente dice: el Evangelio fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Usted puede buscar en Génesis 3:15, que ha sido llamado el protoevangelio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, y también en Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero el mismo apóstol en el versículo 3 nos dice que el Evangelio es buenas noticias acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. En realidad, el Evangelio se refiere todo a Él. Y en cuarto lugar, el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Eso lo encontramos en el versículo 16 que acabamos de leer. El apóstol se gloría en el Evangelio. La expresión "no me avergüenzo del Evangelio" no significa que es algo despreciable ante los hombres que confían en sus fuerzas o que se deleitan en los postulados de la filosofía. Con todo, el apóstol no se avergüenza de proclamar a Cristo crucificado. Recordamos su exclamación en Gálatas capítulo 6, versículo 14: pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Los romanos se gloriaban en cuanto simbolizaban las águilas imperiales, y los griegos en los sublimes recuerdos de la Acrópolis ateniense. Pero Pablo levanta en alto la bandera del Evangelio, la palabra de la cruz: necedad para los gentiles, tropezadero para los judíos, mas para los que son llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Lo puede buscar en 1 Corintios 1, 18 al 24. Entonces la segunda palabra que encontramos es potencia de Dios.
No es casualidad que Pablo enfatice el Evangelio como sabiduría de Dios en la primera carta a los Corintios y como potencia de Dios cuando se dirige a los romanos, ya que los términos se ajustan al medio ambiente de la ciudad donde los creyentes se encontraban. La potencia se evidencia por los resultados que se consiguen, pues las fuerzas han de efectuar trabajos. A Dios le ha placido pasar por alto lo fuerte de los hombres para que el glorioso fruto de la cruz, hecho visible en multitud de vidas cambiadas, no pueda atribuirse de manera alguna al esfuerzo humano, sino solo al poder de Dios. Cantábamos tiempo atrás, hace rato no cantamos, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy, solo el poder de Dios. Y este poder de Dios es visible en multitud de vidas cambiadas. Por lo tanto, esto no puede atribuirse de manera alguna al esfuerzo humano, sino solo al poder de Dios. Porque como dice ahí 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y recuerdo el pasaje que está en Mateo, Marcos y Lucas que habla del endemoniado gadareno. ¿Se acuerda? Si quiere busca en Marcos capítulo 5, versículo 15. El endemoniado era un hombre que no lo podían contener. La sociedad no podía hacer más nada por él. Lo querían apillonar, rompían los grilletes, andaba por los sepulcros, era un hombre solitario, estaba aislado. Pero se encuentra con Jesús. Y dice que se rinde a los pies de Jesús. Los hombres gadarenos vienen a donde estaba Jesús. Y dice el versículo 15, y vinieron a Jesús y vieron al que estaba endemoniado. ¿Cómo estaba? Sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión. Y tuvieron miedo. Pero Jesús, hablando con el gadareno, se va de aquella región porque es expulsado. Y el versículo 19, porque el gadareno quedó con Jesús, y dice, pero Jesús no se lo permitió. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue, y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Poder de Dios. Pero este poder de Dios es para salvación. Y el vocablo salvación abarca tres aspectos. Mire, en primer lugar, salvación de la culpa del pecado. Esto se lleva a cabo en la justificación. Después vamos a mirar un poquito este término. También salvación del poder del pecado. Este es un proceso constante en la santificación interior del creyente por la obra del Espíritu Santo que mora en él. Pero también el tercer vocablo nos habla de salvación de la presencia del pecado. ¿Cuándo puede ser esto? En el cielo, cuando estemos con el Señor. El Evangelio es para toda la humanidad. El Evangelio trae las buenas noticias de que los hombres son salvados por fe únicamente. Solo la potencia de Dios tiene por finalidad la salvación de todo aquel que cree. El término salvación presenta el aspecto más amplio de la obra de gracia de Dios. Y un ejemplo muy clásico es el que leemos cuando el Señor va caminando por las aguas, hay una gran tempestad y los discípulos se asustan, creen que es un fantasma, es de noche. Y el Señor enseguida trae calma. Y no deja que siga avanzando el miedo. Dice, no temáis, yo soy. En esta oportunidad, qué bueno, ¿no?
escuchar la voz del Señor que nos diga a nosotros, no temáis, yo soy el que soy. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, que yo vaya y corra hacia las aguas. Y el Señor dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero comienza a ver las circunstancias, las olas, el viento, los miedos. Y comienza a hundirse. Y ahí está Pedro suplicando, Señor, sálvame. Y el Señor extiende su mano y lo rescata llevándolo a la seguridad de la barca. En este sencillo ejemplo entendemos el concepto de salvación, que es el brazo potente de Dios, del Dios de toda gracia, que se extiende para sacar al hombre del abismo de la perdición. Por eso, el Evangelio es poder de Dios para salvar al hombre de su estado de ruina espiritual. ¿Para quién es este Evangelio? El Evangelio es para todos. Dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para todos, porque no hay excepción ni acepción de personas. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Es el mismo mensaje tanto para judíos como para gentiles, basándose en la obra redentora de Cristo, ofrecido a todos, a condición de que se arrepientan y pongan su fe en el Salvador. Por eso, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Es para todos, pero cada uno debe tomar la decisión, porque es para el individuo. La totalidad de los hombres se compone de individuos, de tal forma que corresponde a cada uno creer para ser salvo. El Evangelio puede predicarse a las multitudes, pero la fe salvadora se produce en los corazones de hombres, mujeres y niños, uno por uno. Ninguno se hace cristiano por pasar por un rito, o por nacer en una familia cristiana, o por nacer en un país cristiano. La fe es un movimiento del alma, esencialmente personal e intransferible. La fe solo se produce cuando un ser humano se encuentra en la presencia de Dios e invoca de corazón su santo nombre. Y llegamos a la parte porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Qué interesante ver que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Mire, se usa para describir aquellas cosas o aquellas cosas que son características de Dios, por lo cual Él siempre hace lo que es justo y propio. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. En otras palabras, el Evangelio nos dice cómo Dios puede salvar a pecadores impíos sin perder ninguno de los atributos de su justicia. En segundo lugar, la justicia de Dios se usa para describir el nivel de la perfecta demanda que Dios requiere de sus criaturas. Dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Dios es justo y requiere justicia absoluta de quienes vivan con Él en el cielo. Como veremos, el hombre está imposibilitado para lograr esta justicia por sus propios esfuerzos. Finalmente,
La justicia de Dios alude a la posición de absoluta perfección. Esta absoluta perfección es provista por Dios para aquellos que creen en su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Así que aquellos que en sí mismos no son justos, son tratados como si fueran justos, porque Dios los ve en toda la perfección de Cristo. El alma sensible se da cuenta de la imposibilidad de cumplir con todos los requisitos de la ley. Y puede ser que esté despertando su esperanza en el Salvador. Porque por su gracia, Dios interviene en la persona de su Hijo, quien al ser hecho ofrenda por nuestro pecado en el sacrificio de la cruz, hace posible la justificación. Justificación es poner en correcta relación con Dios. Hace posible la justificación del pecador que se arrepiente y cree. Cristo es hecho a tal justificación. 1 Corintios 1:30 dice, Dios los ha unido con Cristo, Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Y esta es la justicia que se revela en el Evangelio, la que Cristo consiguió por su obra de expiación y que puede abrazar al pecador arrepentido que confía en Cristo de tal manera que Dios le declara justo. Y la última palabra es esta palabra tan hermosa que es la palabra fe. Dice el apóstol, por fe y para fe. Expresa y resalta que se trata de una expresión donde queda excluida toda reacción humana que no sea la sola fe justificante. ¿Qué es la fe? Tenemos una definición maravillosa en nuestra Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Quizá usted lo está pensando, lo está recitando. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero miren qué hermosa traducción tiene la NTV. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe es la confianza completa en Cristo como Salvador, siendo implícito en el concepto el abandono de todo apoyo humano, sea de méritos personales o de pretendidos valores religiosos. Podríamos definirlo, es la fe del niño que se acoge con absoluta confianza a la protección de los brazos de su mamá. Pero en este caso, es el Salvador que extiende sus brazos y el pecador que, abandonando todo, se refugia en ellos. Tal fe establece una unión vital entre el creyente y el Salvador. De tal modo que la justicia que Él consiguió en la cruz pasa a la cuenta de quien se haya identificado con Cristo, el cual murió para anular el pecado y resucitó para compartir con nosotros su vida. Nada menos que esta unión vital de fe permite que el justo Dios declare que el creyente sea justificado como si nunca hubiera pecado. ¿Se dan cuenta? El Evangelio es un mensaje de vida. Y ahí dice, por fe y para fe, esta es una expresión del profeta Habacuc, del Antiguo Testamento. El profeta sufre la amenaza de ver a su nación que va a ser invadida por una superpotencia. Él se pregunta qué sería de los que deseaban seguir al Señor.
¿correría la misma suerte que los demás? El profeta recibió este mensaje de parte de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. El israelita fiel podría pasar vivo en medio de la tempestad. La fe descansa. La fe es la confianza completa en Cristo como Salvador, pero tal fe establece una unión vital entre el creyente y el Salvador. Pero la fe descansa en el dador de la vida. No puede menos que comunicar vida. Y es así. La fe que descansa en el dador de la vida no puede menos que comunicar vida. El énfasis sobre la vida subraya el concepto de una fe vital. Muy diferente de una mera fórmula que acepta ciertas doctrinas, por sanas y buenas que sean en sí. En estos tiempos, donde se trata de valorar la vida, el mensaje que escuchamos a diario, yo te cuido, vos me cuidás, cuidate si me cuidas a mí, es un buen eslogan de mucha extensión, pero de poca profundidad. La más profunda y necesaria de las decisiones es aceptar a Cristo y seguir sus pisadas. ¿Qué vas a hacer? Hoy tienes que decidir. Mañana puede ser muy tarde. Cristo está a la puerta de tu corazón. ¿Lo vas a dejar entrar? Rogamos que el Espíritu Santo te convenza de pecado. Y si estás arrepentido, pídele en oración a Dios que te perdone. Que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Que quieres ser un hijo y una hija de Dios. Y habrá fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Un día yo lo hice, muchos de los que me están escuchando lo hicieron, pero este es el mensaje que proclamamos. Entonces tenemos estas 5 palabras que nos llenan de tanto gozo al mirar la profundidad de este mensaje. Evangelio, potencia de Dios, salvación, justicia y fe. Que Dios nos bendiga. Amén. Jesús mi Salvador.
Gracias Ernesto por la palabra compartida, que el Señor te bendiga. Y mientras Ernesto hablaba, yo recordaba el jueves que estaba en el trabajo y estaba con dos compañeros y me preguntaban, ¿no?, acerca del Evangelio, me preguntaban acerca de Jesús, como que se querían sacar dudas. Y yo aproveché para predicarles sobre Jesús, que Jesús salva, y ahora, que no sabemos hasta cuándo el Señor va a dar esta oportunidad. Y al final de la conversación, uno de mis compañeros se me acerca y me pregunta: Ezequiel, ¿por qué compartís tu fe y querés que nosotros también pensemos como vos o compartamos tu fe? ¿Por qué nos predicás? Y yo le contesté, ¿no?, que así como el Señor me había salvado a mí, quería que también los salve a ellos. Y me hizo acordar a este versículo tan hermoso, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es poder nuestro, es poder de Dios. Es nuestra responsabilidad predicar del Evangelio, predicar al Señor Jesucristo. Y decir también que Él no está muerto, sino que Él vive. Así que damos ya por finalizada esta reunión, pero antes de finalizar vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, porque un domingo más se expuso tu palabra, Señor. Esperemos que si hay alguien que aún no te conoce, que pueda abrir su corazón a ti, que es la decisión más importante que podemos tomar en nuestras vidas, Señor. Entregar nuestra vida, nuestro corazón a ti, reconocer, Señor, que estamos en falta y aceptarte, Señor, como único y suficiente Salvador. Que no se queden, Señor, con esa duda, sino que puedan arrepentirse, Señor. Como dicen Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así dejamos, Señor, esta reunión en tus manos, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, un gozo, la verdad, haber compartido esta reunión y haber anunciado las buenas nuevas, que Dios salva y salva hoy. Desde acá les mando un saludo y un abrazo muy grande y espero poder verlos pronto.